Hola, el inicio de año nos sorprende con dos casos de abuso policial en Bogotá. Uno, que diríamos no es tan grave, pero merece atención, es el caso de un policía que fue agredido por un ciudadano ebrio con una botella y generó una reacción desproporcionada, pero probablemente humana, que fue accionar su arma de fuego, su arma de dotación, y herirlo en una pierna. El otro sí es gravísimo. Una patrullera que decide agredir con su bolillo en la cabeza a un ciudadano por el simple hecho de que éste estaba grabando el procedimiento, cosa en la cual el ciudadano tenía total derecho, total respaldo de la ley. El abuso policial está disparado en Colombia. Hay que reconocer que de las pocas cosas muy buenas del gobierno de Gustavo Petro es que se ha preocupado porque la fuerza pública retome ese accionar correcto de respetar al ciudadano y de no abusar del uso del armamento que legalmente tiene. Pero es mucho lo que falta por hacer. En poblaciones de Cundinamarca como Soacha, por ejemplo, o en barrios como los de Ciudad Bolívar o los de Ciudad Kennedy en Bogotá, pobres, populosos la mayoría, el abuso de la fuerza pública sigue siendo grande. En muchos CAI de estas poblaciones y de estos barrios, los policías siguen teniendo un comportamiento frente a los ciudadanos absolutamente inapropiado, desde el trato que se tiene con ellos hasta el abuso que se comete aún cuando capturan a quienes han delinquido. La labor de la policía es ponerlos a disposición de las autoridades y no hacer justicia por propia mano y muchísimo menos abusar del poder del arma que legítimamente cargan, pero que debe a su vez ser usada de manera legal. No sé qué vamos a tener que hacer. Sería muy bueno que antes de que acabara el gobierno del presidente Petro, cumpliera una de sus promesas de campaña, que es reestructurar las escuelas militares y las escuelas de policía. Para quienes alguna vez fuimos profesores de una de estas escuelas, sabemos que el tema de derechos humanos siempre se enfrenta con el problema de los superiores, que inclusive sugieren que quienes hemos dictado esas cátedras en apego a los convenios internacionales que ha suscrito Colombia en la materia, debemos salir de esas instituciones. Todavía nos consideran terroristas de tablero, como lo dijo un día un general de la policía en la escuela de Cibaté. No es posible que el tema de derechos humanos siga violándose de manera grave en las Fuerzas Armadas colombianas contra los ciudadanos, pero sobre todo en la policía, que es la que tiene el contacto diario con los ciudadanos y en donde este tema no mejora. El hecho de que una patrullera que está siendo grabada agreda de manera miserable y cobarde a un ciudadano refleja que no tiene el menor temor por lo que le pueda pasar. En el proceso disciplinario probablemente la destituyan y muy probablemente jamás irá a la cárcel a responder por ese delito. Necesitamos que en el gobierno de la vida se cumpla una promesa de campaña, que es la reestructuración de las fuerzas militares, las fuerzas de policía en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, la gran mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas cumplen correctamente su labor, también hay una inmensa minoría que hace muchísimo daño a los ciudadanos y sigue abusando del poder que le fue conferido por la Constitución y por la ley. Soy Germán Cárdenas González y esto es Ger Cargo, Noticias en Contexto.